Buenas tardes. Muy bien, pues como ven, ahora estamos estrenando nuevo púlpito, ¿verdad? Gracias a Rafa, nos lo hizo, nos lo regaló. Entonces, miren, aquí es para las peticiones, para que aquí las metan. Cuando ven, eso es bueno saberlo, ¿no? Para que sepan. Y pues también para nosotros de acomodarnos un poco, ¿no? Aquí, pero gracias, Rafa, en tu corazón, muy amable, gracias. Muy bien, pues el día de hoy queremos compartir algo como una continuidad de los mensajes que hemos estado compartiendo. La semana pasada Jaime nos decía que terminamos con la serie de nuestra identidad en Dios o quién somos en Dios. Pero de repente, cuando hemos estado caminando, pues en nuestra vida diaria, en la iglesia, los ministerios y lo que Dios quiere, creo, porque escuchamos de Dios, oramos a Dios y de alguna forma estamos haciendo cambios en el caminar, en el vivir de la iglesia. Y estos cambios de algunos son radicales, ¿no? Y obviamente cuando queremos hacer este tipo de cambios, pues hay situaciones mismas en los ministerios, hay roces, hay situaciones de, no, pero es que así, asá, y muchas cosas que causa un cambio, muchas cosas que causa el querer cambiar nuestras actitudes y nuestra forma de ser en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nos hemos amoldeado a este mundo, como decía Pablo. Entonces es normal, en cierta forma, que sucedan estas situaciones en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere, porque el enemigo se quiere interponer. Y al escuchar las palabras proféticas de hoy en día, pues a lo mejor algunas de ustedes dicen, pues qué onda, pero para mí tienen algunas mucho sentido en esto que estamos viviendo y caminando, y es una muestra de lo que Dios quiere, y hay un balance en esto, ¿no? Habla de un Dios que lo puede hacer, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y muchas cosas que escuchamos, espero que hayamos escuchado, pues tienen un sentido en este caminar y en estas cuestiones de la iglesia. Y estamos juntando algunos varones, obviamente, algunas mujeres también se han juntado y hemos platicado, hemos preguntado en lo individual a algunas personas qué opinan de ciertas circunstancias en la vida de la iglesia. Y en base a eso, y como lo he dicho y lo dice la Escritura, en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿no? Entonces en eso nos basamos y queremos trabajar y cambiar, porque no nos queremos quedar así como, pues ahí va la iglesia, qué padre, pues nomás hay que animar que diezmen más y ahí no la llevamos y a gusto los ministerios ahí más o menos están trabajando, pero ¿para qué le aprieto? Si luego se aprieta y se enoja, mejor ahí lo dejo. No, queremos hacer esos cambios porque creo que Dios quiere que cambiemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestra forma de trabajar en el ministerio y la forma de trabajar aún fuera de aquí. La otra vez comentábamos con Emanuel, ¿verdad? Porque yo decía hace unos 2 domingos que si tú no has cambiado, si tú no sirves, que estudias mucho y no sirves, pues dices, pues no, es incongruente. Pero platicando, y sí es un momento de a veces aclarar, ¿no? Los cambios o el servir no solamente implica en la iglesia, ¿sí? Es una consecuencia de nuestros cambios y el servir en el mundo en general. En tu trabajo, tú puedes servir a tus compañeros, con tus vecinos, en tu misma casa. En fin, hay cambios que obviamente deben de verse primeramente en tu entorno cercano, en tu entorno diario. Ahí es donde podemos servir también y obviamente en consecuencia pues es una reacción natural el querer servir en la iglesia, ¿verdad? Pero si todavía no sirves y tú ya lo haces fuera, pues qué bueno, te animo a que lo sigas haciendo, pero también, pues obviamente si tú quieres, lo puedes hacer aquí en la iglesia. Y bueno, comentando esto, hace 2 martes platicando con Jaime, que qué tema veíamos necesario en la iglesia, surgió algo ahí que decíamos, oye, yo quisiera pues compartir algo sobre la misericordia, ¿no? Y todavía el martes pasado nos juntamos y me decía, oye, yo quiero compartir. Y yo dije,
yo le voy a ganar, ¿verdad? Yo quisiera compartir sobre el buen samaritano. Y me dice, eso es lo que yo quería también. Le digo, ¿ves? Pero ya le gané. Pero bueno, Dios nos habla de diferente forma. ¿Y por qué el buen samaritano? ¿Por qué platicar? ¿Por qué hablar sobre este tema en medio de terminar una serie de nuestra identidad, en medio de terminar otros temas en lo que va del año? Porque yo creo que en estos cambios que decía en un principio, aún en nuestra manera de caminar, debemos de ser como este samaritano. Que no se pierda ese amor. Dice la Escritura que disciplina sin amor no es disciplina. Y yo quiero hacer una comparación paralela de la vida de Jesucristo con la vida de este samaritano, o lo que hizo este samaritano en esa acción que ustedes ya conocen esta escritura, ya conocen esta parábola. Entonces, de forma paralela, quiero comparar la vida de Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros, con este buen samaritano. Y vamos a Lucas, por favor, capítulo 10, donde está el buen samaritano, que es el versículo 25. Y dice así, voy a leer la NBI. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, como diciendo, no me entiendes así, te voy a explicar de una forma ilustrativa, con manzanas, por decirlo algo, ¿verdad? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo, es decir, sin hacerle caso. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenmelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él, que se compadeció de él, comentó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Esto de alojamiento en la Reina Valera dice mesón, ¿verdad? Que es una casa, pues como una especie de para cuidar o pues para vivir ahí o atender a esta persona. Y como les decía en un principio, yo creo que todos hemos oído de esta parábola en nuestra vida. Yo creo que desde la iglesia infantil a los niños les enseñan esto del buen samaritano y lo hacemos en alusión a la misericordia, ¿no es cierto? Cuando queremos hablar de misericordia, esta parábola es ideal. Pero aquí vemos a un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, ahí en el versículo 30 de lo que acabamos de leer. Y dicen los hebreos que esta palabra de Jerusalén quiere decir una ciudad de tranquilidad, una ciudad de paz. Es lo que en cierta forma se traduce, es lo que significa. Entonces vemos a este hombre, ¿verdad? Que va de una ciudad tranquila, de una ciudad en paz, de Jerusalén, pero se va a Jericó. Y Jericó bíblicamente también quiere decir, es una ciudad fortificada. Tiene muchos sentidos, pero una de las cuestiones que nos habla algunos de los comentarios es que es una zona, un lugar fortificado, un lugar
donde hay un fundamento, un lugar donde nos gustaría a nosotros estar porque uno se siente fuerte estando en ese lugar. Entonces vemos aquí a un hombre que va de un lugar en paz, tranquilo, y de alguna forma nosotros hemos estado así, de un lugar en paz, tranquilo, si no me meto con nadie, ahí la llevo, si no pues le contradigo al hermano, o si no me meto con sus actitudes, pues estoy en paz y ahí voy en paz. Pero de repente este hombre dice, va a un lugar fortificado, donde necesita ser desafiado, donde necesita de alguna forma oír palabra profética, que de esto quiere decir de alguna forma también Jericó. ¿Y qué más? Pues quiere estar él en un lugar así. Y yo creo que en nuestro caminar diario con Dios necesitamos eso. No solamente estar o vivir en paz o estar en paz, sino de alguna forma tenemos que tomar pasos desafiantes en nuestro caminar diario para ir a un lugar fortificado. Y esto habla de nuestra vida. ¿Quién no quisiera estar fuerte ante las circunstancias? ¿Quién no quisiera estar, pues, ser bendición para el que tienes a tu lado, para tu familia, para tu esposa, para tus hijos? Que vean una persona en ti que pueden recargarse y estar junto a ti, porque esto es lo que implica estar en un lugar fortificado. Jericó era una comunidad de muchos profetas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí estuvo el profeta Eliseo, que sustituyó, ustedes saben, a Elías. Vemos ahí también a Zaqueo, que también ahí estaba. Y ellos tenían un llamamiento, ¿sí? Pero necesitaban estar fuertes en Dios. No solamente en paz, sino que necesitaban fuertes. Y por eso, pues, vemos ahí a este hombre que va en ese caminar. Pero dice la palabra, aquí en esta parábola, que este hombre, al ir caminando, cayó en manos ¿de quién? De los ladrones, ¿no? De los ladrones. Dice que lo despojaron, lo desnudaron y lo dejaron ahí, dice la Escritura, medio muerto, ¿sí? Entonces vemos que de alguna forma en nuestro caminar y en esto que nosotros estamos queriendo hacer, de repente, cuando quieres caminar y quieres pasar ese lado, te empiezan a llegar los ladrones, te empiezan a llegar las situaciones difíciles, te empiezan a gritar, a murmurar, a criticar, empiezan ¿por qué? Y empiezan a dejar medio desnudo y a veces medio muerto en este caminar. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere. Y aún dentro de nosotros, en la comunidad, puede suceder esto. Aún en las otras comunidades sucede esto, ¿sí? Entonces, vemos ahí primeramente, dice la Escritura, que lo despojaron, ¿sí? Vemos en Juan 10:10, no lo busquen, pero dice lo siguiente, el ladrón no viene más que a robar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta parte del versículo de la Biblia a mí me gusta mucho. De hecho, es un versículo como lema del camino. De aquí de la iglesia lo usamos en muchas cuestiones de nuestro trabajo aquí. Pero eso viene el ladrón. Viene a destruir, a robar, a ser con nosotros, ser sus víctimas. ¿De quién? De Satanás. Y el enemigo está haciendo esto al quien se deja, ¿sí? Roba tu bendición, roba tu gozo, roba tu comunión con Dios, roba tu paz aún con los hermanos que tenemos a un lado. Y ahí está diciéndote y hablándote, ¿para qué? Para que te sientas robado y cercano de ti esa cuestión. Pero muchas veces también en esta situación de lo que pasa en nuestra vida, la iglesia se ve afectada, ¿sí? Nosotros, tú y yo, somos la iglesia, pero por tanto también afectamos a la demás gente a nuestro alrededor. Cuando iniciamos un viaje en esto que ¿cómo se dice cuando haces un viaje? ¿Una qué? Una travesía.
cuando haces este viaje que es una travesía, no solamente es un viaje de placer, de repente te encuentras en medio de una situación difícil, en el cual ves que eres despojado en momentos en tu vida de muchas cosas que nosotros no quisiéramos perder, ¿sí? Yo creo que aquí, en este viaje espiritual, en este viaje que vamos de la tranquilidad, de la paz, a un viaje donde queremos ser fortificados, ¿sí? Viene una convicción de parte de Dios, ¿sí? Tienes que ir a Jericó. Tienes que caminar a una parte fortificada en tu vida, una parte donde seas protegido, un lugar donde te sientas amado, un lugar donde puedas ser edificado. Y ese es Jesús, al fin de cuentas, ¿sí? Y tú y yo queremos eso. Comenzamos en esto, nos comprometemos más en las cosas de Dios, y cuando te comprometes más en las cosas de Dios, vemos estas situaciones en nuestra vida cuando antes no lo pudiéramos haber visto. Entonces vemos a ese ladrón que pues despoja, lo medio mata a este hombre, queda ahí medio muerto, y vemos que de repente pues ahí está tirado este hombre, y en el versículo 31 dice que pasa por ahí un sacerdote, ¿sí? Pasa por ahí. Y hablando de estos sacerdotes, hablamos de dos tipos de sacerdotes, ¿no? El sacerdote del Antiguo Testamento y el sacerdote del Nuevo Testamento. Y este sacerdote del Nuevo Testamento es aquel que es el Hijo de Dios. Es aquel que somos los hijos de Dios, que somos tú y yo, que Dios nos ministra, que nosotros somos un receptor de Cristo para poder extender el reino de Dios, y podemos compartir las buenas nuevas porque Dios nos ministra a nosotros mismos, pero también nosotros ministramos a los demás. Esta es más o menos la perspectiva del nuevo sacerdote en el Nuevo Testamento, ¿no? Tú y yo somos sacerdotes. Cuando no explicamos bien a la gente, ¿verdad? Que tú le dices, tú eres un sacerdote, ¿cuál es la imagen que se te viene? ¿Sí? Me acuerdo cuando Arturo y Jackie, que se sientan aquí adelante, que por cierto Jackie no vinieron porque está enfermita, Arturo y Jackie decían que los invitaron por primera vez, y pues que nos conocían a nosotros, las personas que los invitaron, a Jaime y que eran los pastores, a Jaime y Arturo. Y dice que ellos, cuando le dijeron, las personas que lo invitaron, que vinieran aquí, que ellos son los pastores, dicen, nosotros esperamos verlos con sotana o con algo así más, por la tradición, ¿no? La creencia. Y es por eso que traemos luego esa imagen. El sacerdote es aquel que porta una sotana. Y no, tú y yo, en la perspectiva del Nuevo Testamento, somos sacerdotes. Y vemos a este sacerdote y vemos el otro sacerdote del Antiguo Testamento, que era un ministro especial para oficiar en el altar. Él ejercía ritos en nombre de la comunidad, hacía diferentes servicios a la iglesia, y era un mediador entre Dios y estos hombres. Eso era el que es sacerdote. Entonces prácticamente esto hacían ellos, estos sacerdotes, y aún en la actualidad hay algunos de ellos. Entonces este tipo de sacerdote fue el que pasó por ahí, cerca de este hombre. Ahí lo vio tirado, y él era este hombre que oficiaba, este hombre que ministraba, este hombre que oficia en el altar, que ejercía ritos. Vio a este hombre, ¿y qué hizo? Díganme. No hizo nada. Dice que pasó de largo. Lo vio tal vez y pues pobre hombre, ¿no? Pero siguió de largo sin hacer nada. ¿Y qué representa este sacerdote del Antiguo Testamento? Representa la religión, ¿sí? Cuando tú ves a una persona así, dices, este es un religioso. O cuando ves a una mujer que se dedica a eso, dices, es una religiosa. Y realmente es eso, es un religioso y es una religiosa, pero que ejercen una religión. Pero la religión no te cambia. La religión no ejerce ese sacerdocio
que Dios quiere que tú y yo ejerzamos en este vivir diario, ¿sí? Entonces, nosotros hemos, como este hombre muerto, medio muerto, perdón, nos hemos sentido a veces despojados, nos hemos sentido heridos y hay veces medios muertos espiritualmente. ¿Por qué? Por la religión, ¿sí? Cuando no hemos entendido lo que Cristo vino a hacer este mundo y de alguna forma en nuestras fuerzas queremos ejercer una religiosidad en nuestra vida, esto pasa. No sé si te ha pasado eso, que de repente estás caminando en tu vida diaria y no te sientes así como, ay, me siento muy bien, te sientes como, ay, me siento como despojado, me siento como no animado, me siento como herido y no siento que a lo mejor Dios está haciendo lo que quería hacer en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque en tu vida no has cortado con cierta religiosidad como este sacerdote que nos habla. La religión no nos va a ayudar. Ayer, por ejemplo, tuvieron una reunión de jóvenes, ¿sí? Y en esta reunión de jóvenes animamos desde la semana pasada. Y lo que no queremos caer con de hecho lo había hablado con Sergio, con Ches, no queremos caer en reuniones cotidianas, en una reunión cada mes o cada vez por decir que hay una reunión. Lo mismo con la reunión de mujeres, lo mismo con la reunión de varones, lo mismo con cualquier otra reunión, porque se vuelve religioso, ¿sí? Los fines de mes tenemos una reunión así, pero en el enter de que termina una reunión a la siguiente reunión, no sucede nada. No hay una relación, no hay una comunión entre nosotros los hermanos, y lo estoy diciendo abiertamente porque también a mí esto nos pasa, ¿sí? No hay algo por lo que vino Cristo. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, por eso queremos caminar no bajo reuniones, sino bajo también, obviamente, Cristo encima de todo esto, sobre todo esto, pero en una comunión y una relación con Dios, pero en todos los renglones de la iglesia. Que no se vuelvan solamente reuniones, sino que se vuelvan ministerios. Los decía hace unas semanas del ministerio de varones. Creo que ya podemos decirle, ¿no?, que es un ministerio de varones. Ayer hemos estado orando, oye, Señor, pues ¿qué ha pasado con fulanito? ¿Qué ha pasado con sultanito? Nos gustaría que estuviera venganito. Y por ahí decimos, bueno, no nos apuremos por eso, ¿verdad? Hay que apurarnos por los que estamos, y los que no están es que Dios todavía no es su tiempo, es que no quieren estar. Estamos los que estamos y Dios está haciendo de verdad algo muy bueno en este ministerio de varones por las mañanas. ¿Qué hacemos? No tenemos ningún programa, simplemente llegar, adorar, cantar a Dios, orar, adorar a Dios, y Dios se encarga de todo. Nos ha traído palabras proféticas personales, ha traído palabras a todos, hemos oído palabras, escrituras que nos animan, y salimos de aquí, ¿saben qué? Animados y con cambios, eso nos los han dicho algunas mujeres, en las vidas de estos varones, ¿sí? ¿Por qué? Porque es Dios, no tenemos un plan, ¿verdad? 5 minutos de alabanza, 10 de adoración, 10 de esto, la ofrenda, pues recogemos algo, pues hay que comer algo. No, nada. Dios, tú dirígenos. Y es lo que hemos hecho, y esto ha hecho en nuestra vida. Y ahí ha habido palabras proféticas para toda la iglesia. Y en base a eso hemos caminado y queremos caminar. Y ha sido un buen tiempo para nosotros. Entonces, bajo esta perspectiva, tú y yo somos sacerdotes según el Nuevo Testamento, ¿verdad? Muy bien. La otra persona que pasa ahí, después del sacerdote, vemos que pasa un levita. De ahí dice en el versículo 32, que llegando de aquel lugar, dice, viéndolo a este hombre, pasó también de largo. Y ustedes saben lo que es un levita, ¿no? ¿Quién no sabe lo que es un levita? ¿Sí? ¿No?
No, todos saben Dios que son buenos, ¿verdad? Bueno, hay 4 cosas en lo que es un levita. Un levita es los que asistían a estos sacerdotes, los que les servían, les ayudaban y los que estaban ahí junto con ellos en el santuario. Ahí estaban los levitas prestos. También pueden ser los jueces, los escribas, los que eran los encargados, ¿verdad?, de transcribir la palabra, y se encargaban también de asuntos de carácter legal. Otra cosa que hacían los levitas eran los que guardaban la puerta, los que estaban ahí a pie en la puerta, que se encargaban de la seguridad de ahí, de los mismos sacerdotes del lugar, y eran los que se vigilaban cuando se acercaba el enemigo, es los que daban voces, ¿verdad? Cuidado con esto. Y otra que yo creo que son los que conocemos todos o que hemos oído, pues los músicos, ¿no? Ustedes han oído que en otros lugares presentan, por ejemplo, si Mario estaba aquí, lo presentan el levita Mario Muñoz, ¿verdad? Y dice, suena como religioso, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, hoy le decimos es el líder de ministerio de alabanza, porque también cambia luego nuestro lenguaje. Pero eso eran lo que eran los levitas. Entonces, cuando este pasaje nos menciona o nos muestra a esta persona levita, nos habla de una forma muy general de esta persona que está pasando por el lugar. Y yo creo que estos levitas, que repito, protegían, servían y asistían a los sacerdotes, representaban el liderazgo de la religión en ese momento. Si decimos que los sacerdotes eran los religiosos y estos guardaban, pues entonces estos levitas eran de alguna forma el liderazgo de la religión, ¿sí? Entonces, tampoco nosotros queremos caer como este levita. No queremos caer y decir, ¿sabes qué? Y en el mundo en general, en la iglesia en general, no caer en que yo soy de esta religión y en este mundo ha caído en eso. Yo soy de aquella religión y mi religión es la mejor, la religión esta es la mejor. ¿Sabes qué? Dios viene por una iglesia, ¿sí? Una iglesia, dice. ¿Cuál será? Pues una iglesia en general, no es que viene por una denominación específica, viene por una iglesia, ¿sí? Entonces lo que debemos nosotros agarrarnos en este sentido es ¿de quién? De Dios, de Jesús como centro de la iglesia, porque cuando nos agarramos de líderes como estos levitas, podemos caer en las trampas también del enemigo y caer en desánimo cuando vemos a un líder caer, cuando vemos un líder que no camina como debería de caminar, caemos y seguimos inconscientemente a este líder y nos dejamos llevar sin misericordia. Hay veces, a lo mejor criticándolo, a lo mejor diciendo no es aquí, no es allá, a lo mejor alejándote, cuando deberíamos de poner nuestra fe en Dios, lo que Dios está haciendo. Platicábamos ayer, un varón y yo también, de lo que él animaba también en su hogar. Dice, ¿sabes qué? Quien se pare a predicar, quien sea, tú escucha lo que Dios dice a través de él. No te pongas a verlo a él. No te pongas a decir, híjole, esto dice este cuate, pero si su vida es así, está, esto. Porque entonces inconscientemente te estás dejando llevar por este líder y te está jalando, ¿no es cierto? Dime si no, te jala. ¿Y qué? Y te cierras. Y te cierras también a la palabra de Dios, porque nos agarramos inconscientemente de hombres de carne y hueso y no de Dios. No tenemos que tener fe en el líder que lleva o ejerce un liderazgo, sino en Jesús, que es el sumo sacerdote. ¿Quién es? A ver. No han puesto tiempo para compartir, ¿verdad? Bueno, entonces no puedes poner tus ojos en nosotros, en pocas palabras, ¿sí? Nosotros somos gente que ha sido levantada obviamente por Dios, que queremos ejercer transparente, íntegramente lo que Dios quiere con nosotros, pero el principal es Dios en nuestra vida. Entonces no podemos tener. Y luego vemos pasar
cómo este hombre que estaba ahí quedó tirado en el camino, ¿verdad? Y también este hombre, este levita, dice que pasó de largo, sin hacerle caso. Y eso puede pasar con nosotros en la situación diferente que tú pases en tu vida. A lo mejor de repente no te hacemos un caso en cierta cosa. A lo mejor, no, a lo mejor es verdad esto, no somos lo suficientemente sabios para resolver todas las situaciones. Pero Jesús sí. Nos reunimos en un lugar como este para escuchar de Dios, alabar de Dios, escuchar de Dios a través de la Escritura. Pero es Dios el que está haciendo, ¿sí? Entonces, el nombre del Señor es el que se salta solamente en esta comunidad. Vamos a leer el versículo 33 nada más de esta historia para ver, ahí quiero entrar nada más rápido ya en la materia esta, que dice lo siguiente, versículo 33. Dice, así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. El 33, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Un samaritano era una persona que vivía en Samaria. Qué sabiduría, ¿verdad? No, Dios es bueno. Bueno, Samaria estaba en el centro de Palestina, ¿sí? Porque esto tiene mucho que ver con Jesucristo. Por eso Jesucristo, cuando este hombre quería justificarse, Jesucristo le dijo, ya sé por dónde vas. Entonces te lo voy a explicar con esta parábola. Y ahí es cuando entra la vida de Cristo en esto, por lo que les decía que lo quería incrustar en esta parte. Y los samaritanos eran una mezcla diferente, era una mezcla de judío, era una mezcla de Babilonia, era una mezcla de árabes primordialmente. Y esta mezcla adoraba al Señor, esta mezcla dice adoraba a Jehová, pero también adoraban a otros dioses, ¿verdad? Aquí en el mundo, y tenían una religión mixta, ¿verdad? Al fin de cuentas tenían muchas cosas en sí. Entonces, estos samaritanos nomás aceptaban los primeros 5 de la Biblia, o sea, el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y entonces ahí están con estas situaciones. Cuando empiezas a analizar esta vida de estos samaritanos, dices, ok, pues ahí van caminando. Pero a la manera de comentario, también recuerdan esa parte de Jesús con la samaritana, ¿verdad? La de Samaria. Dice, oye, pues ¿cómo me pides a mí si tú y yo no nos llevamos? En pocas palabras, recuerdan esa parte. Entonces, el ciudadano samaritano en aquellos tiempos era un hombre desechado por los judíos. Por eso le decía esta samaritana en ese pasaje, pues oye, ¿por qué si tú y yo no nos llevamos? Era desechado por los judíos, era alguien que no era aceptado del samaritano. No era bien recibido, no lo querían los judíos porque decían que eran unos convenencieros, ¿sí? Cuando les convenía a estos samaritanos, pues no, todo está bien con ustedes. Pero cuando no, entonces sacaban a sus ídolos, ¿sí? No, pues no me ayuda, pero este ídolo sí me ayuda. Y así eran un poquito volubles en estos sentidos, ¿verdad? Entonces los samaritanos, de acuerdo a la Biblia, eran desechados. Y si tú comparas en la Biblia, ¿quién era el hombre más desechado en esos tiempos? ¿Quién era? Jesús. Mateo 21:42, por favor. Este sí lo quisiera leer. Dice así: les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular? Esto lo ha hecho el Señor y es maravilloso a nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, esta piedra que fue Jesús, el hombre más desechado,
En ese momento este samaritano estaba representando de alguna forma a Jesús, por lo que Jesús estaba platicando a este hombre para hacerlo comprender lo que él estaba preguntando, ¿verdad? Lo que él quería saber. Y de alguna forma le decía, este samaritano era el hombre más desechado. Jesús también fue el hombre más desechado. Esa piedra que acabamos de leer, esa piedra angular, esa piedra que desecharon los edificadores, era Jesús. Y este samaritano estaba cumpliendo lo mismo. Y regresando aquí al pasaje, después de ver esto de Jesús, ¿quién fue de alguna forma cuando encontró a este hombre en el camino? ¿Quién fue quien le puso el aceite? ¿Fue el sacerdote? ¿Fue el levita? Fue el samaritano. Dice, le puso aceite y luego también le puso, dice, vino. Lo cargó, lo puso en su cabalgadura, ¿verdad? Para llevarlo, y lo llevó a este alojamiento o mesón, como dice en tu escritura. Después le dijo ¿quién va a cuidar de él? Puso a alguien que le cuidara, y también le dijo al que cuidaba el alojamiento, le dijo, cuídamelo, y cuando yo venga, hasta el último centavo que tú gastes, yo te lo voy a pagar. Y también le dijo, y todo lo que tú gastes de más, todo lo que inviertas de más, yo te lo voy a pagar. Eso le dijo a este hombre samaritano. Y el gran samaritano, que de alguna forma le estaba diciendo Jesús a este hombre, soy yo, le dice. Soy yo, ahora sí me lo entiendes. Ya te puse manzanitas, ¿verdad? Para que me entendieras. A este hombre le está explicando, ese gran samaritano soy yo. Ese hombre que han desechado, ese hombre más desechado, ese hombre que fue piedra angular en todo esto, en la construcción, he sido desechado. Pero este hombre desechado es el que trajo el aceite, el que puso el vino, el que lo puso en su cabalgadura. Y ese hombre Jesús que hizo esto, o este samaritano, es el que está hoy con nosotros día con día. Es el que nos está cubriendo. Ese hombre que nadie le interesaba, ese hombre que era desechado, esa persona que somos tú y yo, Dios nos rescató. Jesús en su gran misericordia nos sacó. Y a lo que quiero llegar en pocas palabras, sí, es que nosotros debemos de actuar como ese samaritano. Pero hay actitudes en nuestra vida, como el levita, como el sacerdote, que no tiene nada que ver con Jesús. ¿Sí? ¿Saben quién es ese que estaba tirado? Obviamente, lo acabo de decir, ¿no? De alguna forma lo fuimos tú y yo. Y hoy en día hay mucha gente tirada allá afuera. Familiares tuyos y míos. Gente que se está muriendo y que el enemigo les ha dado una revolcada, les ha despojado de todo, les ha robado su familia, les ha robado su paz, su gozo. Nos ha robado muchos allá afuera. Les ha robado una identidad, como hemos estado compartiendo. Nos ha quitado todo, de alguna forma. Y de repente encuentras esa gente, y aún nosotros que todavía vamos caminando en Dios, algunas veces nosotros estamos batallando con nuestra vida, con situaciones que nos suceden, con problemas, con enfermedades, con muchas cosas. Y de repente recurrimos o recurren a nosotros, ¿verdad? Pensando, ellos nos pueden ayudar. Y hay veces que tienen actitudes ¿de quién? De un levita, ¿verdad? ¿Actitudes de quién? De un sacerdote. Cuando Cristo fue y es el gran samaritano para ti y para mí. ¿Sí? Entonces, para edificar de esta iglesia, que es Jesús el que la edifica, para caminar tuyo y mío, en este proceso que Dios está haciendo, debemos actuar como el buen samaritano. ¿Sí? Muchas veces nos desviamos, repito, con las acciones de personas en nuestra iglesia. Nos toca juzgar, nos toca criticar,
nos toca señalarlo y hacerlo a un lado. O con situaciones en la familia, ¿verdad? No, no entiende, córrelo de la iglesia. O no lo dejes entrar. Escúchale, ¿verdad? A veces decimos, entiendo, ¿verdad? Entiendo muy bien, créanlo, que hay veces hay gente que puede dañar a la iglesia. Para eso necesitamos ser muy sensibles a Dios y muy sensibles a lo que Dios te muestra de ciertas personas. Y esto lo hemos experimentado, he platicado con varios, que de repente tú estás trabajando con alguien y coincidimos, ¿verdad? Oye, como que algo no me cuadró aquí, como que algo no me latió, como decimos. ¿Saben quién es? El Espíritu Santo, que te redarguye. Y entonces sí actúas, entonces sí tú haces, pero no antes y tomamos esa actitud de este levita o de este sacerdote. Entonces no se trata tampoco de ser yo soy el buen samaritano. De hoy en adelante díganme el buen samaritano, ¿verdad? Porque son palabras de verdad muy, muy comprometedoras, muy difíciles de llevar a cabo, pero que queremos hacer. Al menos yo quiero hacerlo. Y yo quiero comprometerme, ¿verdad?, con esto que dice la Escritura, de que cuando me encuentre una persona tirada en el camino, ¿verdad? No de aquí, ¿verdad? Me refiero en el camino así ¿verdad? Con tirada o heridos o medio muertos, ¿verdad? Querer como Jesús. ¿Qué hizo Jesús en el versículo 34? Dice, el buen samaritano, porque ya lo estoy ahí compaginando, ¿verdad? El buen samaritano dice que le puso aceite y vino. Y si tú te vas a la Escritura, ¿qué representa el aceite y el vino? ¿Sí? ¿Qué representa? ¿Recuerdas? El aceite nos ilustra el Espíritu Santo. El aceite representa el Espíritu Santo, ¿sí? En la Escritura, si no luego lo buscan ustedes en 1 de Samuel 16:13. Eso es lo que representa el aceite. Dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, dice otro versículo, y ungiéndoles con aceite. ¿Por qué? Porque representaba el Espíritu Santo en ese momento. No era aceite por ponerles aceite y después dorarlos. No, era para ponerles y decirles, ¿sabes qué? Te estoy imponiendo el Espíritu Santo. Entonces, este samaritano le estaba poniendo el Espíritu Santo a esta persona tirada y caída, porque necesitaba eso en su vida. Necesitaba conocer, necesitaba recibir del Espíritu Santo. Y luego le dice que también le pone vino. Y el vino, ¿qué es qué nos simboliza también? La sangre de Cristo. Entonces, de alguna forma también este hombre le estaba poniendo la sangre de Cristo. Y es lo que hizo Cristo con nosotros. Vino y nos puso aceite, su Espíritu Santo en nuestra vida. Y también con su sangre salvadora nos llenó y nos rescató. Y no solamente hizo eso, ¿verdad? Porque, bueno, ahí en el Salmo 23:5 dice, unges mi cabeza con el Espíritu Santo. Porque era algo simbólico. Obviamente el vino y el aceite era algo simbólico, que en esta ilustración de esta parábola Jesucristo le estaba haciendo entender a este hombre, para que agarrara la onda, ¿verdad?, de lo que se trataba. No solamente de pues mira, es como hay veces nosotros en reuniones que estamos platicando y lo ilustramos, hay veces malamente, ¿verdad? Es como el chiste, ¿no? Y platicamos un chiste, hay veces cuando, mira, es como la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto. Y aquí, esto es lo que estaba haciendo. Entonces el buen samaritano lo unge con el Espíritu Santo. El buen samaritano lo unge, lo pone el vino para decir, la sangre de Cristo es la que te está salvando. ¿Qué representa el vino? Les repito, su sangre. Mateo 26, 27 y 29 dice así, no lo busquen si gustan.
Dice, después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndolo: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces este hombre estaba siendo ungido con esto. Ese buen samaritano estaba siendo levantado. Y mientras ese proceso de recibir de Cristo, mientras ese proceso de recibir del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo, este hombre le dice: ¿sabes qué? Todavía le falta trabajar, todavía le falta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya sé, lo voy a acercar a una iglesia, lo voy a acercar al mesón, o lo voy a acercar a un alojamiento. En pocas palabras, lo voy a acercar a una iglesia. Móntalo en mi cabalgadura y llévalo a la iglesia más próxima. ¿Cuál es? El Camino, Comunidad Cristiana del Camino. Llévalo. Y lo que inviertas, tu tiempo, no solamente habla de dinero. El dinero dice, lo que inviertas, ok, todo el último centavo te lo voy a pagar. Pero en pocas palabras, tu tiempo. El tiempo implica ¿qué? Inversión, porque te quita horas de trabajo, ¿no es cierto? Entonces ahí ya te pegó en el bolsillo. Inviertes a lo mejor tu gasolina. Híjole, ya me mermó, ya esta de ir a visitar a ese hermano implicaba ir a un negocio. Inviertes y merma tu bolsillo. Todo eso todavía le dijo: llévalo al lugar y que lo cuiden ahí, que lo reciban y lo cuiden y lo que inviertan, tu tiempo, tu misericordia, tu amor, tu cuidado, tu unción, todo lo que hagas, yo te lo voy a pagar. ¿Te fijas el compromiso que tú y yo tenemos? Por eso esto es un hospital, como decía Jaime en un principio. Esto es un hospital donde tú y yo estamos enfermos de muchas cosas que Dios ha ido sanando, es verdad, pero de algunas cosas todavía tenemos. ¿De qué estás enfermo? Del resentimiento. ¿De qué estás enfermo? Todavía el odio a tal persona. ¿De qué estás enfermo? Me choca el hermano fulano, ¿verdad? ¿De qué estás enfermo? ¿A poco no? Haríamos una lista enorme. Entonces no puedes decir que no estás enfermo. Todavía estamos enfermos y todavía estamos siendo cuidados por nosotros. Pero de repente damos soluciones rápidas. ¿Sabes qué? Aquí no te podemos atender. Es más, traes viruela y los demás están sanos y me les vas a pegar. Así es que te me vas, ¿verdad? Sin misericordia. Este levita, ¿verdad? ¿Qué pasa? O este sacerdote. Así somos. Y perdónenme, pero disciplina, repito, sin amor no es disciplina. Cristo siempre aplicó amor. Cristo siempre aplicó misericordia. Cristo siempre se dio por ti y por mí. Y entonces, cuando hace esto Dios con esta persona, lo está preparando. Le dice: véndalo, lo vendas con las vendas de misericordia. Véndalo para que cuando ya se cure y esté fuerte de su corazón, de su vida, todas estas cosas que todavía lo atan, pueda estar libre. Y todavía le dice, yo creo el samaritano le dice: lo voy a cargar. Y Cristo de alguna forma te cargó, ¿no es cierto? Y te puso, a veces sin querer Cristo te ha puesto en la cabalgadura o en el caballo para llevarte en el lugar donde te pueden sanar. Y es aquí, porque aquí estamos. Pero hay otras iglesias que están haciendo su labor, pero lo que nos compete aquí a nosotros es eso. Entonces, cada vez que personas llegan aquí, que son bajadas de su cabalgadura, porque Cristo dijo: ahí les voy llamando a otra persona. Por eso yo les digo a las personas: ¿sabes qué? No es que te trajo tu amigo, no es que te trajo tu compañero, no es que te trajo tu vecino o tu familiar. Te trajo Cristo, porque Dios antes vio tus circunstancias, antes vio tu necesidad y te alzó y te subió. ¿Y qué espera Dios de este mesón?
que lo recibamos, que lo atendamos, que lo cuidemos. Y aún nosotros, ¿verdad? Como pastores, que nos cuiden, en verdad, en buena onda se los digo. Hace una semana di una palabra profética sobre los pastores y esto, y es verdad, tenemos luchas tremendas, ataques directos del enemigo. ¿Procedieron? No han procedido ni procederán, porque Cristo está, mientras, siempre y cuando nosotros nos mantengamos en la roca que es Cristo, ¿verdad? Y no de repente, pum, cae. No, pero acuérdate que estaba profetizado, entonces, pues yo caí por eso, por la palabra profética. No, nosotros debemos de estar firmes, pero de que somos atacados y tentados, tratando de desanimarnos, es el pan de cada día, de verdad. Pero estamos fuertes y animados en lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero queremos que nos ayuden en este hospital. Divididos, ¿saben qué vamos a hacer? Nada divididos. Haciendo cada quien lo suyo, tampoco. Somos una comunidad y somos parte de esto. Entonces, ayúdanos. De verdad, ayúdanos, necesitamos. Cristo es la idea de Él, es su idea. Esta iglesia es idea de Dios, como todas las demás iglesias. Ahí ilustrativamente se lo dice. En ese tiempo, pues, ¿qué le podía decir? Pues a este hombre para que entendiera, ¿verdad? Pues llévalo al mesón. En ese tiempo entendían lo que era un mesón. Entonces tú y yo somos traídos aquí con un propósito. Entonces yo lo que les pido, ¿verdad? Que nos ayuden a cuidar a la gente, que se interesen en la gente, que cuiden a los viudos, a las viudas, a los divorciados, ayudarles y hacerles entender. Hay veces hemos pasado tiempo con ellos, de verdad, trabajamos con muchas cosas, con sus vidas, y no solamente con ellos, con jóvenes, con muchas situaciones en la iglesia trabajamos, y hay veces pues, no quieren, hay veces no se quiere. Entonces, ¿qué dices? Ok, el proceso, ustedes lo saben cuál es el proceso, algunos saben, algunos no, y no lo voy a explicar, pues. Pero eso implica, lo que te toca a ti y a mí es tener misericordia y cuidar y recibir y atender y no juzgar y no criticar y no correr y no tomar decisiones que Cristo no tomaría, porque Cristo siempre tiene una puerta abierta para nosotros. Gente grita y dice: ayúdenme, ayúdenme. Gente se muere afuera. Tus familiares están muriendo si no conocen de Dios. Día con día se nos va gente sin conocer de Dios. Y un día Cristo va a venir y nos va a preguntar: ¿qué hicieron con estas personas que les mandé en la cabalgadura? ¿Qué hicieron? ¿Tuvimos actitudes de levita o de sacerdote? ¿O tuvieron actitudes como el buen samaritano? Entonces, en este proceso de cambio que queremos hacer, pues va a haber muchas cosas que estamos trabajando y que queremos hacer. Y luego la última, con esto ya termino. Dice Lucas 10:16, si lo tienen, por favor. Ahí mismo en esa parábola, nada más que se van al 16 o se atrasan al 16. Dice así: dice, ¿lo tienen? El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabras fuertes, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué dice al último? Ve y hazlo, le dice este hombre. Esa agua viva que habla Cristo en la Escritura, ¿han oído que dicen que nosotros somos qué? Canales de agua viva. ¿Sí has oído eso? Muchas veces. Sí, hay veces te piensas: ay, yo soy a veces desagüe, no sé qué soy, pero Señor, porque no se va por ese canal que quisiera que se llevara y se va por el desagüe y se pierde, ¿no? A eso me refiero.
Pero cuando somos canales de agua viva y está fluyendo y abrazas a un hermano con misericordia, ¿qué pasa con tu agua de canal de vida? Fluye y va al otro canal. Y este hombre o esta mujer se siente bendecida y dice: he sido bendecido y no sé qué. ¿Y tú qué pasa? Pues fíjate qué pasa, no te preocupes, Dios tiene misericordia. ¿Y qué pasa con ese canal de agua? Pasa esta mujer: no, yo le voy a platicar a mi familia, a mis hijos: fíjense que me junté con eso y pasó esto, ¿qué va a pasar? El canal de agua viva fluye a la familia. De verdad, yo no lo había pensado así. Y somos canales y fuentes de agua viva. Eso es ilustrativamente hablando lo que dice la Escritura en cuanto a fuentes de agua viva. Porque hay veces somos fuentes, pero para arriba nada más, ¿verdad que sí? Y cae. Debemos ser canales de agua viva. Amén. Entonces, pues vamos a orar y pues poner esto en manos de Dios, y que Dios nos ayude en todo esto, pero con amor y misericordia, ¿verdad? Porque así Dios nos trató a ti y a mí. ¿Sale? Ven. Sí. Buenas tardes, hermanos. Creo que ahorita el Señor le platicaba a Arturo. Creo que el Señor ha movido a varios a que oremos por Jaime y por Arturo, toda la iglesia, el camino, para que Dios les dé discernimiento. No es fácil a veces con tanta palabra que se da cuando vienen los hermanos discernir qué es la voluntad de Dios. Y ellos tienen el peso que deben discernir qué es lo que Dios quiere hacer en su iglesia, en esta iglesia particular, en el camino. Entonces, pues yo quisiera que Jaime también pasara para acá, para que oráramos por él, por ellos dos. Se ha dicho, bueno, no sé si se dijo, pero hubo una palabra para Jaime en esta semana en la reunión de varones. Hemos orado para que Dios nos dé el discernimiento sobre lo que se habló en la vida de Jaime. Entonces, si tú quieres venir y acercarte para que oremos por ellos, adelante. ¿Sí? Vamos a orar para que Dios les dé un espíritu de discernimiento, para que sepan guiar a la iglesia que Dios ha puesto en sus manos. ¿Sale? Entonces, levantemos ahí nuestra voz de donde estás, bendícelos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Dios, para que tú, Señor, envíes tu Espíritu Santo sobre Jaime, Dios, sobre Arturo, Padre. Sabemos que son tus siervos, Dios, que tú los tienes aquí, que los has plantado, Dios. Llénalos de tu Espíritu Santo, Dios. Derrama sobre ellos un espíritu, Dios, de discernimiento, de fuerza y de poder, Dios. Señor, úsalos grandemente, Dios, con señales, con milagros, con prodigios, Dios. Bendícelos, Dios, guárdalos, Dios, guarda la vida de Jaime, Padre. En esta mañana te pedimos por su vida especialmente, Dios, por su esposa, Dios, por sus hijos, Dios, por sus nietos, Padre, que tú seas con ellos. Bendice la vida de Arturo, Dios, bendice a su esposa, bendice a sus hijos, Dios, bendícelos en su ministerio, Dios. Señor, que cuando sientan, Señor, débiles en la fe, Dios, que sepan encontrar, Dios, tu palabra, que sepan encontrar gozo en ti, Dios, que sepan, Señor, dejarse sanar por ese buen samaritano que eres tú, Dios. Padre, gracias por tu palabra que traes, Dios, cada domingo a nuestras vidas, Dios, por medio de ellos, Dios. Dales poder, Dios, en tu Espíritu Santo, Dios, para que traigan palabra con poder. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, los guardamos en tu nombre, Dios. Los bendecimos, declaramos, Dios, cielos abiertos para ellos, Dios. Señor, y declaramos que toda oposición del enemigo no tiene poder, ni parte, ni suerte en sus vidas. Todo, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús para glorificarte, para exaltarte en tu nombre, Padre. Gracias, Dios, por la vida de Arturo. Gracias, Dios.